Y dice, léalo aquí por favor, si usted va a apuntar, apunte, pero aquí está el pasaje. Dice, en la versión Reina Valera, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a ustedes. Perdón, yo los elegí a vosotros, dice, perdón. Y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? A ver, dígalo fuerte. ¿Y llevéis qué? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Avancemos. Esta versión es la versión traducción lenguaje actual, siempre el mismo pasaje. Dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino yo fui quien los eligió a ustedes. Y les he, ¿qué dice ahí? A ver, léalo fuerte. Les he, ¿qué? Mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará todo lo que ustedes le pidan en mi nombre. Muy bien, vamos a empezar con esto, partiendo de esta idea. Estas palabras, ¿verdad? Las dijo el Señor Jesús y da una orden. Y Él dice, los he mandado, los he hecho, los he formado con un propósito. Y eso es, uno de ellos es llevar fruto. Diga conmigo, llevar fruto. Y hemos hablado muchas veces de eso. Bueno, en lo personal yo he estado estudiando mucho de eso, bueno, en su momento. Y quiero hablarle de dos pasajes y de dos historias muy conocidas. Pero antes quiero que usted entienda esto. Tenemos una orden de parte de Dios, es llevar fruto, ¿sí? Y ya dijimos que el fruto no es más que nuestras acciones, no tanto nuestras palabras. Porque palabras podemos decir y podemos decir algo que en realidad no es, ¿verdad? O sea, eso es fácil. El decir que, por ejemplo, mi hogar está bien, yo le puedo decir a ustedes, no, pues yo, mi esposa, yo amo a mi esposa, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy así, yo soy asá. Pero usted, ¿cómo va a ver que verdaderamente eso lo que le estoy diciendo es verdad? Por mi fruto. ¿Por qué? Por verla a ella, por ver cómo me comporto con ella, por ver cómo está ella, por verle su rostro a ella, si ella de verdad está bien conmigo o simple y sencillamente yo le estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces hay gente que puede decir, no, yo, por ejemplo, lo he dicho, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, yo como bien, yo como sano. Y si está gordito, ¿qué me quiere decir eso? Por más que usted me diga que pura ensalada se mantiene, eso es mentira. O bueno, al menos que algo médico, ¿verdad? Pero de lo contrario, el que está gordito es resultado de que no come bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y la falta de ejercicios más la alimentación mala, ¿sí? Por eso los gorditos digan amén. Puros esbeltos hay aquí, ¿verdad? Le decía entonces que ese es el fruto, mis acciones, lo que yo hago, ¿sí? Lo que se produce de mí, ese es el fruto. Entonces el Señor me dice aquí, me da una orden, me da un mandato a ti y a mí, y nos dice, hey, yo los he puesto aquí para que ustedes lleven fruto. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, dice el Señor, ¿verdad? O sea, el Señor te eligió a ti. Ay, no está muy convencido. El Señor te eligió a ti. No eres producto de la casualidad. El Señor te eligió a ti. El Señor te eligió a ti. Y si estás hoy aquí, si estás hoy vivo, y si estás hoy vivo por su gracia, por su misericordia, es porque Él te eligió. Él te formó, Él te eligió y Él te dio un propósito. ¿Estás acá? Y uno de ellos es que tú te levantes y des fruto. Si tú no das fruto, ahí está lo malo, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Entendió que entonces el dar fruto es un mandato. No es si quiero o no, sino es una orden de Dios para mí. ¿Sí? Bueno, avancemos. Tipos de cosecha, vamos a avanzar. Existen 3 tipos de cosecha. La no cosecha, diga conmigo, no cosecha, que eso está en Juan 15:2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Ahí usted está durmiendo. ¿Qué va a pasar? Lo van a quitar. Bueno, lo que no lleva fruto. Lucas 13:7 dice, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, ¿verdad? Y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, ¿qué va a pasar con aquel que no dé fruto? ¿Qué va a pasar? Será cortado, será quitado. Ese es el fin de aquel que no da fruto, de aquel que no produce nada. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Ahora está la mala cosecha.
¿verdad? Dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto, o sea, da un fruto pero no bueno, ¿qué va a pasar con ese árbol? Es cortado y es echado el fuego. Si usted se da cuenta, tanto el no dar fruto como el dar mal fruto, el mismo resultado les espera. ¿Sí? O sea, cuán importante es que usted y yo entendamos que tenemos el mandato de parte de Dios, el producir y el producir bien. Aunque usted no diga amén y se esté durmiendo. Estamos mandados de parte de Dios a producir fruto y producirlo bien. Diga conmigo amén. Bueno, ahora está la buena cosecha, que es el tercero. Dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar con él? Este lleva mucho fruto, ¿verdad? Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿verdad? Entonces aquí hay 3 niveles. En su momento quizás, no sé si recordará que yo en algún momento lo expliqué, ¿verdad? Quizás en este momento lo vaya a volver a hacer, pero la idea es que yo quiero que usted entienda esto, que hay una no cosecha, o sea, un no fruto, que lo vamos a cortar, o sea, más bien el Señor lo va a cortar, lo va a quitar y dice, el fuego le espera. La mala cosecha que espera lo mismo y la buena cosecha que es la que Dios bendice, ¿verdad? La que verdaderamente es útil en el reino de Dios. ¿Sí? Por eso usted y yo no podemos estar sin producir. Si usted y yo estamos sin producir verdaderamente, entonces, como dice ahí, y aunque se escuche fuerte, estamos siendo inútiles en el reino de Dios. ¿Sí? E inútil es alguien, pues obviamente la misma palabra dice alguien que no sirve, que no es útil, que no es provechoso en el reino. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante es esto? Vamos ahora a Romanos capítulo 7, verso 4 y 5. Y aquí dice, del mismo modo, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley y pueden pertenecer a otro, al que resucitó de la muerte. ¿Quién resucitó de la muerte? Cristo, dígalo con convicción, Cristo Jesús. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De que diéramos frutos, ¿para quién? Para Dios. Mientras vivíamos bajo el instinto, o sea, bajo la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte, es decir, un mal fruto. ¿Sí? Pero cuando el Señor que resucitó de la muerte, el que nos compró con su sangre preciosa, el que nos perdonó, el que nos redimió, el que nos hizo nuevos. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Bueno, ahora estamos mandados a dar fruto para Él. ¿Para quién? Ahí lo dice, a fin de que diéramos fruto para Dios. Si Dios murió en la cruz del Calvario, si Dios se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Si Dios hizo ese sacrificio por amor, una de las cosas que Él nos pide es que demos fruto, que haya un fruto de eso, ¿verdad? Y que sea un fruto agradable para Dios. Vamos a avanzar. Y quiero hablarle, porque el tema es de la semilla al fruto, del fruto a la semilla y de la semilla al fruto. ¿Sí? Mateo 13, capítulo 3 al 8, dice, salió un sembrador a sembrar. Vamos, al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vamos a enumerar esos 4 escenarios. El primero, la semilla, dice, al sembrar, las semillas cayeron junto. Vamos, ayúdenme a predicar. Cayeron junto al camino, es el primer escenario. Vinieron las aves, ¿qué pasó con esas semillas? Las aves se las comieron, ¿verdad? Muy bien. El segundo escenario, otras cayeron en terreno pedregoso y con poca tierra. Ese es el segundo escenario de esta parábola. Dice, y al faltarles la profundidad, brotaron enseguida, pero ¿qué pasó? Al salir el sol se marchitaron porque no tenían, dice, y como no tenían raíces, se secaron. 3, otras cayeron entre espinos. Diga conmigo, entre espinos. Y dice, y crecieron los espinos, ¿y qué pasó con ellas? Las ahogaron. Y las últimas, el cuarto escenario,
Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto. Unas al 100, otras al 60 y otras al 30 por uno. Pero todas dieron fruto. Esa es la cualidad, ¿sí? Las que cayeron en buena tierra, no importando que fuera al 30, al 60 o al 100, dieron fruto. 4 escenarios. Muy bien. Y más adelante el Señor Jesús explica esta parábola, pero ahorita que usted ya lo entendió, vamos a ir al primer escenario. El primer escenario, dice, son las semillas que cayeron junto al camino. Lucas, el libro de Lucas, habla que la semilla en esta parábola simboliza a la palabra de Dios. Y eso creo que ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? No quiero entrar mucho a este tema porque creo yo que la mayoría ya lo sabe, pero por aquellos que no lo saben, pues Lucas dice, ¿verdad?, que la semilla simboliza la palabra de Dios, ¿sí? Y como la palabra de Dios, que es una misma, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios si es una misma, la palabra de Dios no cambia. Y si en algún momento dado te han intentado dar otra palabra que va fuera de lo que la palabra de Dios, la Biblia nos dice, quiero decirte que esa semilla ni siquiera la recibas, ¿sí? Porque la palabra de Dios, la Biblia, lo que el Señor dice en su palabra es una sola. Entonces, la primera cayó junto al camino y dice Mateo 13:19, si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es, como lo sembrado junto al camino. Vamos a ver otras versiones. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Vamos a ver otra versión. Dios habla hoy. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Bueno, ahora sí voy a iniciar. Ya que vimos lo importante que es el dar fruto, vamos a empezar ya con la prédica. En el primer escenario vemos cómo la semilla cae en el camino. ¿Y qué pasa con esa semilla? No produce absolutamente nada, ¿sí? Es decir, ni siquiera llega al punto de decir, bueno, aunque sea sacó una hojita o algo así. Nada, sino simple y sencillamente vinieron las aves y se la arrebataron la semilla y se la llevaron, se la comieron y la semilla se perdió. Ahora bien, ¿qué es a quién nos compara en esta parábola? ¿Quiénes somos nosotros? A ver si alguien me puede ayudar. En nuestro corazón, ¿cuál de estos es? La semilla, ¿qué es? La palabra. El sembrador, Dios. ¿Y nosotros quiénes somos? La tierra. La tierra, diga conmigo, yo soy la tierra. Mi corazón, donde se recibe esa palabra, ¿sí? Entonces dice, el primer escenario es aquellos que dice, oyen la palabra y no la entienden. Pero ¿será porque no les da la cabeza? ¿Será porque son medios muditos? ¿Por qué será? Ahora le voy a enseñar, le voy a explicar. Cuando hablan aquí de no entenderla, habla de que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado lo que es correcto hacer, pero simple y sencillamente no queremos entender y nos volvemos un poquito necios. ¿Cuántos han sido, pero así chiquitito, poquitito, necios? Que usted sabiendo lo que debe de hacer, no lo hace. A ver, levante bien su mano y confiese ese pecador igual que yo. Muy bien, no solo soy yo. No voy a decir que me alegro, va, porque no debería ser así, va, pero nos ha pasado, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, esto es no entenderla. ¿Cuánta gente hay que sigue viviendo en lo mismo porque sabiendo lo correcto termina haciendo las cosas como quiere? Pidiendo consejo termina haciendo las cosas como quiere. Sabiendo lo que la palabra de Dios dice, termina haciendo las cosas como quiere y al final esa palabra se pierde. Ahí no hay fruto.
La gente que está acostumbrada a vivir de esa forma es gente que no va a llevar fruto. ¿Qué va a pasar con la gente que no lleva fruto? Será cortado y echado al fuego. O sea, aquí ni siquiera hizo algo la palabra. O sea, aquí dice todo lo que en algún momento dado se pudo haber producido, ya no se hizo porque no se quiso entender, ¿verdad? Ese es el primer escenario. Gente que de verdad, y como les repito, pues podemos decir, cuando digo gente, pues vamos a hablarlo a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces esa palabra ha caído en nuestro corazón y ha sido junto al camino, ¿verdad? Ni siquiera ha habido el entendimiento de decir, sí, Señor, yo sé que lo debo de hacer, ¿verdad? Sino que al final terminamos siendo tercos en la misma situación, ¿verdad? Vamos al segundo escenario porque voy a ir rapidito. Semillas que cayeron en camino pedregoso y con poca tierra. ¿Qué significa esto? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. O sea, este sí la recibe, ¿verdad? Pero no tiene raíz en sí, sino que la palabra es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego, ¿está aquí conmigo? Vamos, pues levántese. Vamos con la siguiente. Traducción lenguaje actual, miren lo que dice esta versión. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, ¿qué dice? Enseguida olvidan el mensaje. Pregunto, ¿a cuánto nos ha pasado eso también? El domingo hablábamos del remanente, ¿se recuerda? Y una de las cosas que dijimos es que el remanente es el grupo que aguanta, que es el grupo que no se da por vencido, que aunque la vida en el Señor presente muchas dificultades, son aquellos que permanecen, son aquellos que dicen, no, yo aquí estoy sobre la roca, no me muevo, sigo adelante, sigo perseverando y no por cualquier situación me voy a caer. Ese es el remanente. Ahora, estos que están aquí, dice aquí que son aquellos que en el momento reciben la palabra. ¿Cuántos hemos dicho, o sea, por ejemplo, sí, Señor, yo lo recibo, yo lo creo? Yo lo he hecho muchas veces, pero en los momentos de dificultad, en los momentos donde la fe es probada, en los momentos en donde hay aflicción, se nos olvida esa palabra. Y cuando a ti te ha pasado eso y cuando a mí me ha pasado esto, quiero que tú entiendas algo. Tienes que analizar tu corazón porque quiere decir que no es una tierra buena, sino que todavía hay piedras en el terreno. Y las piedras en el terreno significa que toda la palabra que el Señor deposita en tu corazón va a ser de poca duración. ¿Cuánta gente hay? ¿Verdad? Y como les repito, voy a analizar primero mi vida, que rápidamente se me ha olvidado lo que el Señor a mí me ha hablado. ¿Cuánta gente hay y voy a volverme a meter a mí, que se me ha olvidado las promesas que Dios me ha hecho y eso ha sido de poca duración? ¿A cuánto les ha pasado eso también? ¿O solo a mí me ha pasado? A todos, ¿verdad? Ahora, lo importante es analizar ahorita, en nuestro corazón, qué tipo de tierra somos. Porque si la palabra que se suelta y que tú dices amén, porque dice, la recibe con gozo en el momento. Pero como no la entiende tan bien, en los momentos de prueba, se cae. ¿Verdad? Y ¿cuántos han visto que en algún momento, por ejemplo, en mi casa tenía yo un puñito de piedrín? Y pues sinceramente por las muchas ocupaciones muy pocas veces he subido a la terraza. Pero hace unos días atrás subí a la terraza y cuando vi unas plantitas sobre el piedrín. ¿Verdad? Y pues en lo que yo hice, ¿verdad? Obviamente fue agarrarlas y las desprendí. ¿Usted cree que salió fácil? Claro que sí. Salió fácil, con todo y raíz. ¿Verdad? Salió fácil. ¿Por qué? Porque estaba entre piedras. ¿Sí? Creció algo ahí que yo no sembré,
Porque yo no fui a sembrar unos maicitos ahí en el piedrín, ¿verdad? No fui. Cuando yo sentí, tal vez por la lluvia, por la humedad, yo qué sé, algo pasó y cuando yo vi unas plantitas ahí que rápido salieron cuando las arranqué. Ahora, ¿cuánta gente hay que en el corazón rápidamente, cuando viene el enemigo y agarra las cosas y se las lleva? Y es rápido, ¿verdad? Y ahí es donde la vida no camina. Ahora, pregunto, ¿llegó a un punto de dar fruto esto? ¿En este nivel? Todavía no. Ahí no hay fruto, ¿verdad? ¿O sí? Ahí está hablando de la planta. Dice que ni la raíz ni siquiera está bien sujeta. Entonces ahí no dio fruto. Digo conmigo, ahí tampoco dio fruto. Ni en el primer escenario, ni en el segundo escenario. Pero aquí como que ya al menos creció un poquito, ¿ah? Pero no duró. Y no es en el nivel que Dios quiere que estemos tú y yo. Amén. Vamos con el tercer escenario. Tercer escenario. Vamos. Mateo 13:22. ¿Está aquí conmigo? Estoy tratando de ir rápido para que nos vayamos temprano, pero necesito que usted esté aquí y ponga atención. ¿Sí? ¿Me promete que va a poner atención? ¿Me promete que no se va a dormir? Ya bajaron las promesas. Solo promesas falsas. Va. Muy bien, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán, porque es el tercer escenario, el tres espinos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen con la palabra? La ahogan. ¿Y las hace qué? Tampoco hemos llegado al nivel de fruto. O sea que tanto el primer escenario, como el segundo escenario, como el tercer escenario, no se ha llegado a un nivel de fruto. ¿Sí? ¿Cuántas veces dice? Vamos a leer otras versiones. Luego las semillas que cayeron entre los espinos, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, dice. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. O sea, solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo temporal. ¿Se recuerda que hemos estado aprendiendo de eso? Cuán importante es que nuestra forma de pensar sea transformada para que no solo pensemos en lo temporal. Porque lo temporal en algún momento dado, por la misma palabra lo dice, se va a terminar, ¿verdad que sí? Todo eso se va a terminar, todo. Pero cuando nuestra vida es transformada, logramos saber que hay algo más allá de lo temporal y es lo eterno. Y es lo eterno. ¿Y quién da lo eterno? ¿Quién da lo eterno? Solamente Dios. ¿Quién te ofrece la vida eterna? Solamente Dios. Aquellos que hemos entendido que el evangelio no es solamente porque necesito algo, porque algo no está bien y quiero que se componga, sino que hemos entendido que va más allá de una necesidad física, sino que va a lo eterno. ¿Cuántos anhelan la vida eterna aquí? ¿Cuántos anhelan un día estar con el Señor? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Diga conmigo, dando fruto. Esa es una de las cosas por las cuales vamos a lograr la vida eterna. Porque eso es lo que dice a la luz de la palabra. Si tú no das fruto, ¿qué va a pasar? ¿Me doy a entender? Si queremos lo eterno, tenemos que entender que nuestra vida no se puede regir por lo físico, por lo temporal. Hay gente que ha llegado, que todavía está en este nivel, ¿verdad? Y yo espero en Dios, de verdad, delante de Dios se lo digo, verdaderamente analizar mi corazón y no estar allí, y que usted tampoco, pero si en algún momento dado estamos, todavía yo le digo, estamos a tiempo para pasar al siguiente nivel, para pasar al nivel en donde Dios nos quiere. Y ahí dice que los afanes de la vida, los afanes de este siglo, lo que hacen es ahogar la palabra. Y mucha gente está viviendo en este escenario donde lo que es temporal, lo que es terrenal, se convierte en esos espinos que ahogan la palabra. Y cada vez que hay una palabra que se deposita en tu corazón, cada vez que hay algo que el Señor deposita, siempre hay espinos que hasta que no decidas cortarlos y que este terreno esté limpio, siempre se va a ahogar la palabra.
Y cuando decimos se ahogan, ¿verdad? Estamos refiriéndose a que la planta, yo no sé cuántos estuvieron en su clase de ciencias o también se durmieron ahí en la primaria cuando pasaron su clase de ciencias naturales, ¿verdad? Pero una de las cosas que la planta necesita, ¿verdad? Es el sol, ¿sí o no? Para poder crecer. Y hay muchos otros factores. Pero cuando no le pega el sol, ¿qué va a pasar con esa planta? No recibirá, no va a recibir los nutrientes, el alimento, todo lo que necesita, y entonces se va a ahogar. Y eso es lo que pasa. Es decir, tantos afanes cubren, tantos espinos cubren, que no permite que la planta pueda crecer, que no permite que lo que Dios sembró pueda hacerse algo permanente y no algo temporal. ¿Dices conmigo amén? Y en ese escenario todavía no hemos llegado al nivel de dar fruto. ¿Sí? Avancemos con la siguiente. Dice, mire esto, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no le deja dar fruto en ellos. O sea, 3 niveles en los cuales no estamos fructificando. Si tú te encuentras, si tu corazón está en uno de esos 3, quiero decirte algo, necesitas hacer cambios. Y el mensaje de hoy es eso, es decirte, hey, hay que cambiar, estás a tiempo. Necesitamos entender que el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios no es algo físico, sino el reino de Dios es algo eterno, es algo que en tus ojos no ven y por eso muchas veces cuesta entenderlo, pero que está, y el anhelo de Dios es que tú y yo seamos parte de ese reino. El anhelo de Dios es que cuando Él venga por nosotros podamos ser gente que dé fruto, porque cuando Él venga, lo que Él va a ver es tu fruto. Ahora vamos a avanzar. Avancemos, por favor, ya voy a ir avanzando y terminando con el tema. El cuarto escenario, la semilla que da fruto. Avancemos, dice, mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. ¿Y qué pasa? Él la entiende, ¿sí? Oye y entiende la palabra, pero más allá de entenderla, ¿qué más hace? Y da, diga conmigo, y da fruto. Pero dígalo fuerte, y da fruto. Y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Vamos. Mire lo que dice esta versión. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje, lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Esta versión dice, pero el que fue sembrado en tierra fértil representa al que escucha mi palabra y la entiende. Pero aquí sí dice, y fructifica y produce. Uno al 100, otro al 60 y otro al 30. ¿En qué nivel debemos estar, mis amados hermanos? Pregunto. ¿En el cuarto nivel? ¿En el nivel más alto? En donde sí estamos produciendo. Cuando hay una palabra de Dios que se suelta a tu vida, una palabra que viene de parte de Dios que te dice que hay que hacer algo, que debes hacer algo, que no debes hacer tal cosa, yo no sé, ponle tú lo que tú quieras y tú la recibes y verdaderamente hay un fruto, hay un cambio, hay una acción que se realiza de obediencia. Sí, sí, Señor, yo entiendo que eso lo tengo que hacer y empiezas a hacerlo. Ahí es donde esto se convierte, donde tu corazón se está convirtiendo en una tierra fértil. Diga conmigo, aleluya. Y mire, por eso si usted predica, usted solo lance la semilla. Porque la semilla no debe cambiar. La semilla no debe ir acompañada de enojo. La semilla no debe ir acompañada de tristeza. La semilla no debe ir acompañada de frustración. La semilla es una. Y usted tiene la responsabilidad de parte de Dios de dar una semilla sana. Porque si hay una semilla buena, va a haber un buen fruto. ¿Verdad que sí? Por eso usted que predica, cuando digan amén los que predican, todos deberíamos de decir amén, ¿verdad? Digan amén los que predican. Usted solo lance la semilla. Usted solo lance la semilla.
En el momento que usted le ponga la semilla enojo, ahí alteró la semilla. No es una buena semilla. Y el Señor nos va a demandar a usted y a mí qué tipo de semilla estamos dando, porque la palabra no es nuestra. La palabra es de Él. Nosotros somos portavoces de su palabra. Entonces es importante que usted entienda que la semilla es una. Usted suéltela, predique, hable la verdad del Señor. Y el corazón dependerá de quien la reciba. Hace el día domingo en la noche, yo le voy a hablar de esto, ¿verdad? Me escribió una persona y me dice, pastor, esto y esto. Me empezó a hablar un montón de cosas bonitas, obviamente, ¿verdad? Porque ella me decía, mi vida cambió, gracias por esa palabra, me bendijo mucho. Y yo me sentí tan contento, porque quizás cuando yo lancé la semilla, yo espero en Dios que no solo haya sido ella, ¿verdad? Sino hayan sido muchas personas. Pero hay de todo, ¿sí o no? Pero yo dije, bueno, por ella que me escribió y que me dijo esto y esto y esto y esto, dije, valió la pena. Aunque otros se hayan dormido, valió la pena. Ya le estoy tirando las pedradas de estarse durmiendo. No, ahorita todavía están despiertos. Les voy a contar un chisme. ¿Le quiere que le cuente un chisme? ¿No? Va, conste pues no va a decir que no le quise contar. Hoy sí estaba dispuesto a contárselo. Entonces dije yo, qué chilero, porque esa palabra cayó en una tierra fértil. Porque lo que ella me dijo es, de hoy en adelante voy a hacer esto y esto y esto. Y yo espero en Dios. La evidencia de que cayó en una tierra fértil, ¿cuál va a ser? Que actúe. Si no actúa, posiblemente no sea tierra fértil. Pero si hay un cambio en mi actuar, entonces ¿qué quiere decir? Que esa palabra produjo fruto, ¿verdad que sí? Porque el fruto es lo que yo hago. Diga conmigo, lo que yo hago. Dígalo pues, lo que yo hago. Ese es mi fruto. Avancemos. Mateo 13, 24 al 30. No sé si hermanos aún me ayudas, por favor. Dice, refirió otra palabra. Aquí estamos hablando de otra parábola que sigue después de la que ya vimos, ¿verdad? Pero aquí es donde me quiero centrar. Dice, refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla. ¿En dónde? ¿En dónde? En su propio campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, ¿qué sembró ese hombre? No. ¿Qué sembró el hombre que aparece ahí? No, trigo. Buena semilla de trigo. ¿Sí o no? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo que éste había sembrado. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, se descuidaron, ¿verdad? Los hombres, los siervos. Por eso es importante que nosotros, siervos de Dios, espérenme, pastor, estoy durmiéndome, no me moleste, diga usted. Los siervos de Dios. Eso, es que tengo que gritar, ¿verdad? Para que usted se anime. Estemos atentos, porque un descuidito y nos siembran algo que nosotros no sembramos. Por eso si tú tienes gente a tu cargo, hey, atento, porque un descuidito y alguien siembra algo que no es de parte de Dios. Pero vamos a avanzar. Y cuando dice, y vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. Y cuando salió la hierba, ¿y qué dice? Y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? Todavía le preguntan, ¿va? O sea, ni siquiera se habían dado cuenta en qué momento el enemigo había llegado a sembrar cizaña. O sea, hasta cuando vieron que pucha, creció algo que no tenía que crecer, ¿verdad? Porque eran siervos del padre de familia, dice ahí, ¿verdad? Se dieron cuenta y no es que había sembrado trigo.
y no hay solo trigo. ¿Estás aquí? Y vinieron entonces y le dijeron: ¿de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que juntamente lo uno y lo otro, no sea que, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero ¿qué? La cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bueno, vamos a avanzar. Mateo 13, 37 al 43, o sea, versos siguientes. Aquí Jesús explica esta parábola y dice: Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién es el sembrador? Soy yo, dijo Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el terreno? Ahora, ¿quién es el terreno? No, no dice ahí nosotros. Ahora, ¿quién es el terreno? El mundo. Ahora ya no somos nosotros, la tierra. ¿Sí? El terreno es el mundo. Y las buenas semillas de trigo son ¿qué? Son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, santo Dios, que fue quien las sembró. O sea, él es el enemigo en el mundo. El tiempo de la cosecha, que es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando la Biblia habla de ángeles, está hablando de pastores, está hablando de siervos. Cuando Dios juzgue a todos, será como se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Imagínense qué cualidad tiene esto. Los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo, a esas personas los ángeles las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Avancemos. Dice: y es que la tierra produce por sí misma, primero brotar una hierba, luego se forma la espiga y por último el grano que llena la espiga. Y cuando el grano ya está maduro, que está hablando del trigo, se ciega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Avancemos. Le puse una foto para que usted lo vea. Por la parte izquierda usted vea un trigo verde o inmaduro, véalo bien. Y por la parte derecha usted ya ve un trigo que ya está listo para la cosecha. ¿Ya lo vio bien? Ahora miremos esto. Del lado izquierdo usted ve la cizaña o el falso trigo, la hierba mala. Ahora, si usted me pregunta, ¿tendrá diferencia con el trigo inmaduro? Hay un poquito, pero a simple vista se pueden ver muy iguales. Regresar a la imagen anterior y solo mire el trigo inmaduro y luego vea la cizaña. Ahí no hay mucha diferencia. Pero mire la cizaña entre el trigo. ¿Logra ver usted la diferencia cuando ya está madura? ¿Sí? ¿Ya logra identificar dónde está el trigo, dónde está la cizaña? Por eso es que el dueño del terreno les dice: espérense, porque cuando ya esté maduro, así se va a ver. Entonces ya van a poder saber dónde está la cizaña y dónde está el trigo. Ahorita no se diferencia, porque entre todo la siembra son casi iguales. No va a hacer que se vayan a echar al trigo por querer quitar la cizaña. Por eso es que él le dice eso. Ahí es un poquito más visual para que usted entienda por qué él les dice que se esperen. Aunque obviamente aquí tiene un significado espiritual. Pero ¿entiende usted eso? Ahí sí se logra definir bien la cizaña del trigo.
cuando ya es tiempo de cosecha. Ok, aquí viene la enseñanza, ya terminé. En la primera parábola, el Señor nos compara como la tierra. Y de nuestra tierra, de nuestro terreno, necesitamos saber, escúchenlo bien, qué tipo de semilla estamos sembrando. Porque como puede ser la semilla de parte de Dios, puede haber semilla que el Señor no sembró. Y mucha gente, por ejemplo, esos espinos, ¿sí? ¿Cuántos han visto terrenos baldíos? Normalmente usted los ve con mucha maleza, plantas, ¿sí o no? Y que pueden subir, y por ejemplo allá donde nosotros vivimos, en Valle del Norte, hay muchos terrenos que están así, incluyendo cerca de mi casa, hay un montón así, grandotes, y que cuando uno pasa, por ejemplo ahí cerca de mi casa, hay uno donde cuando yo paso, tienen espinitas y se me quedan pegadas en el pantalón, ¿va? Y todo eso es inservible, ¿sí o no? ¿Quién sembró ahí? ¿Quién sembró la plantita que creció en el piedrín que le conté? Nadie. Es algo que se dio y que se sembró, y que si queremos sembrar algo útil, tenemos que quitar todo ese montón de monte que hay ahí, porque si lo sembramos ahí con todo ese montarral, ¿qué va a pasar? No va a haber fruto. Ahora, lo primero, aquí va la enseñanza. En la primera parábola tu corazón es la tierra. Y muchas veces nosotros hemos dejado que crezcan plantas que Dios no sembró. Y cuando empiezan a crecer esas plantas, cuando empiezan a crecer esas cosas en nuestra vida, ahí es donde la palabra se vuelve infructuosa. Y tenemos primero, para poder sembrar para que esa semilla dé en buena tierra, una de las cosas que hay que hacer con esa tierra es prepararla. Y decirle al sembrador, por favor, quita lo que tú no sembraste. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos ya lo hicieron? O todavía hay cosas en tu corazón que necesitas arrancar, o que el sembrador necesita arrancar de tu corazón. ¿Cuánta gente todavía tiene resentimientos? ¿Cuánta gente todavía no ha perdonado? ¿Cuánta gente todavía tiene afanes? Y esos afanes son esos espinos. ¿Cuánta gente todavía tiene piedras en el terreno y no ha limpiado ese terreno? Y por eso toda la palabra, nunca hay fruto. ¿Por cuánta gente hay que dice, pastor, pero mira, yo vengo a la iglesia y no cambio, y esto y lo otro? Y aquí tienes que analizar qué hay en tu corazón. Porque es importante decirle, Señor, limpia mi corazón, limpia ese terreno. Porque si no, por más que te digan algo, no va a haber un buen fruto. Y el Señor anhela que en ti y en mí haya un buen fruto. ¿Dices amén? Cuando llegas a un punto donde esto ya empieza a dar un fruto, ¿verdad? En el fruto, adentro del fruto, ¿qué hay? La semilla. Diga conmigo, la semilla. Vamos a ver un aguacate, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta comer aguacate? Son ricos, ¿verdad que sí? Va. Adentro del aguacate, ahí está la semillita. ¿Sí? ¿Por qué el Señor empieza con esa parábola y luego termina con esta? Yo le decía, Señor, ¿por qué? Son parábolas parecidas, pero no iguales, ¿verdad? Entonces el Señor me decía, muy bien, la semilla de mi palabra quedó en tu corazón. Y lo que yo espero de ti es que esa semilla dé un buen fruto. Y dé fruto. Y dentro de ese fruto hay una semilla. Y ahora tú eres la semilla. Tú eres la semilla. Ya no eres la tierra, eres la semilla. Ahora a ti te toca, ¿sí?, darte por otros. Como yo me di por ti, me decía el Señor, como yo sembré en ti, ahora tú vas a sembrar. Tú vas a ser el canal para que otros den fruto. No sé si me estoy dando a entender o no sé. Espero en Dios que sí. Entonces aquí tú eres la semilla. Entonces
el Señor te dice, el dueño del terreno, que lo sembró en su propio terreno, ¿verdad? Fue el que vino e hizo esto. Yo no sé dónde el Señor te sembró, pero si Dios te sembró en un lugar, bueno, en lo que Él espera es que ahora tú des un fruto. Porque en el momento en el cual sea la siega, ¿y qué es la siega? Perdón. ¿Qué dice ahí? Es el día en que el Señor va a pedirnos cuentas. Ahí Él va a arrancar el fruto y va a decir muy bien, lo que no dio fruto, aquí está, quémenlo. Lo que sí dio fruto, muy bien, esto va para acá. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? Y una de las cosas que el Señor me decía es, sí, vino el enemigo y sembró cizaña, pero yo le di una oportunidad a ese sembrado, a eso que yo sembré, porque fácilmente, bueno, ya hay cizaña, cortemos todo y volvamos a sembrar. Pero el Señor dijo, no, esperen, dejen que crezca, porque en su momento vamos a saber, ¿verdad? Ahora, el Señor va a pedir cuentas de tu fruto y de mi fruto. La cizaña, aunque da un fruto, aunque da algo parecido al fruto, dice que si se juntara y se desgranara todo eso, si se revuelve la cizaña y el trigo, toda la cosecha se echa a perder. De hecho dicen que, pues lo estuve investigando y por lo que investigué, pues esa cizaña hace daño a la salud. O sea, la harina que tenga cizaña te va a enfermar. ¿Sí? Entonces, cuán importante es, mírenme acá, y este es el mensaje de hoy, ¿verdad? Que primero vamos a resumir este mensaje. Lo primero es, estamos hechos y el Señor nos ha mandado a dar fruto. Amén. Dice conmigo amén. Hay tres formas. Aquel que no da fruto, que va a ser echado y va a ser quemado, dice allí. Aquel que da mal fruto, que va a pasar lo mismo, y aquel que da buen fruto. ¿Sí? La palabra de Dios queda en nuestro corazón, pero hay tres niveles en los cuales no da fruto. Y si no hay fruto, y si no hay semilla, no hay planta, no hay nada, no va a haber fruto. Llega un punto donde si la semilla queda en una buena tierra, va a haber un fruto. ¿Sí? Pero para que haya una buena tierra, tiene que ser una tierra que esté apta para poder recibir la semilla. Y la tierra es tu corazón. ¿Dices conmigo amén? Si tu corazón está bien, tú vas a empezar a dar fruto. Si la semilla cayó en buena tierra, las evidencias de que cayó en buena tierra son tus acciones. Cuando tú empiezas a cambiar, cuando tú empiezas a decir, ay, gracias a Dios, ya, ahora, no porque alguien te obligue, sino porque tú lograste entender. Tú lograste entender que siendo enojado no resuelves nada. Cuando lograste entender que matando las cosas no vas a lograr que tu esposa cambie. No sé si me doy cuenta. Esos pequeños cambios son frutos. Son frutos. Y cuando tú empiezas a ver que tu vida empieza a cambiar, por eso es que es importante que tú me veas acá y que tú analices cómo ha cambiado tu vida. Si tu vida ha cambiado y ha sido transformada y está siendo transformada, vas por buen camino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos tener un alto y ver cómo está el corazón, porque no estamos siendo fructíferos. El fruto es algo que va a bendecir a otros. ¿Dices conmigo amén? El fruto es algo que va a bendecir a otros. Y en esta palabra ahora tú eres la semilla que el Señor planta en un lugar para que des un fruto y que ese fruto bendiga a otros. Y para que ese fruto verdaderamente sea algo que ahora el Señor dice, como yo me sembré, ahora yo quiero cosechar el fruto. ¿Dices conmigo amén a eso? Cuán importante es que entendamos, y este es el mensaje de hoy, ¿verdad? Que necesitamos dar fruto. Es sencillo lo que hoy le estoy predicando. Es sencillo porque yo quiero que usted hoy se vaya con la idea de que no puede seguir sin fructificar. Si su vida se ha estado estancando, si usted ha dejado que el enemigo siembre algo incorrecto en su terreno, es tiempo de decirle, Señor, quita eso de mi corazón. Hoy quiero que mi corazón sea una tierra buena, sea una tierra donde verdaderamente, ¿verdad?, pueda haber un fruto, porque el fruto es lo que Dios va a ver. Cuando Jesús se acercó a la higuera, es lo que buscaba ver un fruto, y cuando no vio fruto en la higuera, ¿qué hizo con la higuera?
le dijo, muy bien, nunca jamás de ti nazca fruto. Y esa fue la palabra que él soltó y se regresó. Y dice que la higuera se secó. ¿Por qué se secó la higuera? Porque si ya no daba fruto, ¿de qué le servía estar viva si ya no iba a dar fruto? O sea, si tú y yo no damos frutos verdaderamente, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero Dios te está dando la oportunidad a ti y a mí de poder hoy decir, Señor, quita lo que no te agrada de mi terreno, para que esa semilla dé fruto y ese fruto sea de bendición para otros. Y el día que tú vengas y el día que tú me pidas cuentas, puedas encontrar en mí un fruto verdadero. Ese es el mensaje de hoy. Así que póngase de pie.